cristiano, pues no solamente estar aquí adorando a nuestro Dios, pero la comunión con los hermanos y también el estar juntos escudriñando las Escrituras. Dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras porque en ella encontrarás palabras de vida eterna. Y además de eso, la revelación teológica está para ayudarnos a crecer y a ir elaborando nuestras doctrinas bíblicas. Cosa de que cuando se presenta algún asunto nosotros podamos tener una respuesta apropiada y sobre todo bíblica. ¿Okay? Eso es una de las importancias de las escuelas dominicales, el poder así estudiar la palabra de una manera sistemática. Vamos al Señor en oración. Primeramente, Señor, adoramos y alabamos tu presencia, tu nombre. Tú estás aquí entre nosotros, eres el ser a quien hemos venido, Señor, a glorificar con nuestras vidas, presentándonos aquí en tu casa a tiempo, responsablemente, Señor. En el tiempo, Señor, que este lugar que ahora es santo por tu presencia, abre sus puertas, Señor, para tener este tiempo de comunión. Sabemos lo importante que es, Señor, el estudio de tu palabra, cuán beneficioso es, Señor. Tú diste tu palabra y dices en Timoteo que es muy útil, Señor, para ir perfeccionándonos, Señor, a la estatura de Cristo Jesús. Y es el deseo nuestro, Señor, que en cada una de estas clases vayamos creciendo, aprendiendo, aplicando a nuestras vidas. Bendice esta clase, guíala, Espíritu Santo. Tu bendición sea con las maestras que están atendiendo a los niños de diferentes edades, los maestros que están enseñando a los jóvenes, nuestros hijos, Señor, están en esas clases. Se necesita mucho de tu sabiduría, de discernimiento, de que tu palabra no sea interpretada privadamente, mi Dios, que todos vengamos con ese corazón buscando de ti y dependiendo de que tú seas nuestro maestro. Bendice este tiempo, Señor, y este día y todo lo que se ha de hacer en este culto, comenzando con la escuela dominical. En Jesucristo, amén. Vamos a buscar a Juan capítulo 8, versículo 12. Siempre encontramos un versículo apropiado para la clase. Juan capítulo 8, versículo 12. Y una vez que lo tengamos, todos vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tenemos? ¿Leemos? Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo tan precioso y apropiado al tema que vamos a traer a la clase. Yo le he titulado Luz para los ojos ciegos, porque hoy vamos a estar viendo el episodio de un muchacho que nació ciego de nacimiento y Jesús hizo el milagro de devolverle su vista. Y créalo o no, a veces uno lee este episodio que efectivamente va a estar aquí en Juan capítulo 9, los versículos del 1 al 41, y uno no se da cuenta a veces cuánta profundidad y cuánta doctrina se encuentra en estas clases. A veces uno lee lo que sucedió, se admira, ¿no?, de los milagros que el Señor hace y todo eso. Sin embargo, hay profundidad en las palabras, en las cosas que se tratan en estos temas. Y de manera de introducción, antes de empezar en la clase, yo quiero presentarles una situación y brevemente que todos participemos. La enfermedad y el sufrimiento eran considerados comúnmente como consecuencia del propio pecado. ¿Qué ustedes creen? ¿Es cierto o no es cierto?
Okay, levanten la mano los que dicen que sí. Okay. La enfermedad y el sufrimiento eran considerados comúnmente, estamos llevándolos a lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Okay. Eran considerados comúnmente como consecuencias del propio pecado. ¿Quiénes dicen que sí? Okay. ¿Quiénes dicen que no? Okay. Que no. Okay. Bueno, vamos a ver, fíjense. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar de acuerdo, y por eso que traigo esta pregunta, ¿ok? Porque hay personas que a veces achacan cualquier situación que estemos pasando a posesiones de demonios. Y una vez nosotros hablamos en esta clase específicamente acerca de la posesión de demonios, y las posesiones de demonios tienen sus características peculiares. Que no podemos pensar de que todo el que esté pasando por un cáncer o una cosa así es porque tiene demonio, o porque viene del diablo, o porque es una... ¿Entienden lo que yo les digo? Es más, y esto es lo que nosotros tenemos que considerar, fíjense, toda enfermedad, y ahí yo digo hasta la coriza que me empieza en la nariz, toda enfermedad es efectivamente consecuencia de pecado. Pero es del pecado en que hemos nacido, este pecado común que compartimos como raza humana. ¿Okay? Nos vamos a enfermar a consecuencias del pecado, nos vamos a enfermar a consecuencia que nuestro ambiente ha sido afectado por el pecado. O sea, que la enfermedad es una consecuencia natural, pudiéramos así decirlo, por el pecado. Es precisamente por la razón que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, esperamos un cuerpo diferente, y efectivamente cuando nuestro cuerpo se elimine por completamente, quede radicado el pecado, va a quedar radicada la enfermedad, la muerte y por ende todo tipo de sufrimiento. Pero nosotros tenemos que ver todo lo que nos ocurre, cualquier enfermedad que nosotros tengamos que pasar, que es efectivamente consecuencias de pecado. Las posesiones de demonios tienen sus enfermedades peculiares. ¿Okay? No quiere decir que todo el que esté pasando por una enfermedad es porque se tiene que sentir tan pecador que por ese pecado le ha venido este castigo. No. Todos somos pecadores y todos nos vamos a enfermar. Y toda enfermedad consecuencia de pecado es. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo, es cierto, según hemos estudiado también en la palabra, que como disciplina del Señor a sus hijos rebeldes, muchas veces vienen enfermedades, ¿ok? Y enfermedades específicas. Pero hermano, no podemos verlo todo. Si quiero que llevar sus mentes a generalizar la idea de lo que es la enfermedad y el pecado en sí. ¿Por qué? Vamos a traerles un caso de un muchacho que nació ciego, ¿okay? Y se levantó muchas polémicas con este caso, ¿okay? Por lo menos tenemos que estar de acuerdo que la enfermedad y la muerte son consecuencias del pecado, de la naturaleza caída del hombre. Según lo que hemos dicho anteriormente, vamos a ver si la ceguera de este niño que nació ciego fue debido a su propio pecado o al pecado de sus padres. Vamos a ver los versículos 1 y 2 del capítulo 9 de Juan. Estamos todos en Juan capítulo 9, versículos 1 y 2, ¿verdad? Noten cómo las mismas preguntas resultaban en aquel entonces. Fueron los discípulos los que quisieron averiguar, quisieron saber. ¿Por qué? Por todos los criterios que habían en aquel entonces. ¿Okay? Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, como diciendo maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Según lo que acabamos de aclarar, ¿okay? La ceguera aquella fue
es consecuencia natural del pecado en que estamos todos nosotros. ¿Okay? Quiere decir que si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiera tampoco ni enfermedad ni muerte. ¿Okay? Ahora, noten la pregunta, ¿pecó el muchacho por lo cual nació ciego o pecaron los padres? Yo les voy a mostrar. Creían en el pecado prenatal. ¿Okay? En el pecado prenatal. Creían en el pecado prenatal. ¿Okay? En el pecado prenatal. Es más, Génesis 4:7 decía, el pecado está a la puerta. Nosotros, y es ahí donde estas clases nos ayudan a crear convicciones en nuestras doctrinas y a tener nuestras opiniones firmes en cuanto a temas que se puedan presentar. ¿Okay? Por lo menos es mi convicción, ¿okay?, que todo niño nace en pecado y que todo niño es pecador. Esa es mi convicción. ¿Okay? Por eso dice Génesis 4:7, el pecado está a la puerta. Ahora bien, el niño que es pecador es inocente al pecado. Es completamente diferente la idea, ¿verdad? Yo no puedo decir que un niño no nace en pecado. ¿Ok? Y que a medida que va creciendo, entonces los ojos se le van abriendo, la mente abriendo y va conociendo la maldad y se vuelve pecador. No, eso es un error, por lo menos en mis convicciones. Mi convicción es que todos nacemos pecadores. Lo que pasa es que ellos son inocentes al pecado. Eso lo podemos ver, esa maldad que hay dentro. Esto yo lo he mencionado otras veces, porque yo me recuerdo los niños míos cuando estaban pequeñitos, cómo ellos se deleitaban en que tú le dieras una cosa y ellos volver a tirar al piso. Y tú se la cansabas, y eso era una causa de risa para ellos tremenda. El que tú le dieras una cosa, ellos tirarla y tener que volver de nuevo uno a recogerla. ¿Qué hay en eso? Eso ya empieza ya a manifestarse la naturaleza caída que lleva a todo ser humano, aunque esté en la infancia, aunque esté en un estado de inocencia. ¿Okay? En la caída del hombre fue que el hombre pasó de aquel estado de santidad, de perfección en que fue creado, a ser un pecador responsable ante Dios. Si nosotros leemos en Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos. Y Génesis 3:22 dice, conoce el bien y el mal. ¿Okay? ¿Cómo fue que empezamos nosotros a ser pecadores? Bueno, cuando Dios nos dio una ley, le dio la ley al hombre, y el hombre la desobedeció. Ahí empezó el pecado. Pecado es violar o desobedecer la ley de Dios. ¿Se recuerdan cuál fue la ley que dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios en el huerto del Edén? De la ciencia del bien y del mal y de la vida. ¿Okay? O sea que Dios le dio a Adán y a Eva de todo tipo de árbol frutal. Yo me imagino que allí había sido una ensalada de fruta que usted podía hacerse. De todo tipo. Pero Dios, probando la lealtad, aquella comunión tan perfecta y santa que tenía con el hombre, les puso un árbol específico donde dice, no puedes comer de este. Y de ese fue que el hombre comió. Inmediatamente que desobedeció, pecó, y eso lo llevamos nosotros todos por dentro. ¿Okay? Eso es una cosa que nosotros heredamos de nuestros padres, la naturaleza caída. Ahora, en mi entendimiento, los niños nacen en pecado, toda persona nace en pecado, pero son inocentes al pecado. Por tanto, por gracia, eso es una cosa que no se puede eliminar de la salvación de los niños. La misma gracia que nosotros tenemos porque tenemos la cobertura de Cristo. Si no tuviéramos esa cobertura de Cristo, la gracia no nos pudiera alcanzar. La gracia nos alcanza a nosotros por la cobertura que tenemos con la sangre de Cristo. Bueno, por la inocencia que tienen estos niños, la gracia los alcanza. Y por eso dice la palabra de Dios, que de los niños es el reino de los cielos. ¿Okay? Los niños son salvos por la gracia de Dios. ¿Okay? Teniendo en cuenta su inocencia. ¿Sí, hermano? Hermano, eso es muy, muy difícil de decir,
Porque prácticamente cuando, mire, los niños, usted los ve haciendo maldades. Ya dijimos ya que es por la naturaleza caída ahí dentro y la mayoría de las cosas que ellos hacen, las hacen imitando los adultos. ¿Okay? Imitando lo que ellos están viendo, ellos hacen esas maldades. Pero llega un momento específico que es muy difícil de detectar o de poner una edad donde ya el niño hace conciencia propia de lo que es bueno y de lo que es malo. En ese momento que él hace conciencia propia de lo que es bueno y es malo y comienza a elegir lo que es malo, es pecador. Y ya necesita entonces de aquella inocencia ha pasado a conocimiento del bien y del mal, ahora necesita a Jesucristo. ¿Entiende? Le respondo la pregunta, hermano. Ya. No, en ella, eso fue lo que acabamos de decir al principio en la clase. Sí. Exacto. Claro. Sí. En ella. Mencionamos inclusive un versículo en Génesis 4:7 donde dice el pecado está a la puerta. Yo no quise mencionar qué puerta era. El pecado está a la puerta. Significa que desde que nacen ya el niño nace en pecado. Y eso son manifestaciones de que efectivamente es así, pero ellos están en inocencia. Inocencia precisamente de ver qué es bueno, qué es malo y la consecuencia de ambas cosas. Esa es la inocencia en que ellos están. Por eso, por la gracia de Dios, son salvos. Por esa razón, fíjense para que ustedes vean este versículo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Podemos sacar una doctrina convincente de nuestra opinión acerca de lo que le sucede a los niños o a los infantes en caso de morir en esa edad. Nosotros sabemos que en caso de ellos morir, van directo a la presencia de Dios. ¿Okay? Es decir, que los niños, por eso nosotros no bautizamos niños. No se bautizan, los niños no necesitan la salvación de esa manera como la necesitamos nosotros. Hoy precisamente ustedes van a experimentar una presentación, una dedicación de un niño, pero es muy diferente a bautizarlo. ¿Okay? Porque ellos no necesitan la salvación. ¿Okay? Eso fue acerca de una de las opiniones que había alrededor, donde algunos creían en el pecado prenatal y nosotros creemos en el pecado prenatal. ¿Okay? Yo espero que todos aquí tengamos la misma convicción, si no. La segunda opinión es que creían en la preexistencia del alma. ¿Okay? En la preexistencia del alma, o sea que las almas ya existían antes de venir a los cuerpos. ¿Okay? Esperando, o sea que estaban ahí las almas esperando a la oportunidad de un cuerpo para venir a la tierra. ¿Okay? Y que en sí era el cuerpo lo que contaminaba el alma. Esto lo creían mucho los gnósticos. Los gnósticos creían que el espíritu era bueno, el cuerpo era malo, y que precisamente era el cuerpo lo que contaminaba el alma. Por eso es que aún los gnósticos estaban divididos en dos grupos, donde estaban los piadosos, donde decían que extremadamente tenían que mantener el cuerpo muerto o más bien torturado para que no afectara el alma, y estaban los liberales donde decían vamos a hacer con el cuerpo lo que querramos, o sea, al fin y al cabo el cuerpo es malo, el espíritu sigue siendo bueno. Fíjate, todas esos pensamientos y todas esas creencias han estado en las mentes de los hombres, pero esta posición de que las almas preexisten a los cuerpos no tiene en ningún momento base bíblica, no tiene apoyo bíblico ninguno. Más bien, según el Salmo 139 del 13 al 18, dice que Dios nos concibió en el vientre de nuestra madre. Y en el momento que nos concibió, ahí vinimos a ser persona, cuerpo, alma y espíritu. Ahí vinimos a ser en el momento de nuestra concepción. ¿Okay? Lo que sí podemos decir es que éramos parte de los planes soberanos de Dios. Y esos planes soberanos sí son eternos. Pero el hecho de que yo estaba en los planes soberanos de Dios no significa que yo existía. ¿Entienden la idea? Yo vine a existir en el momento que fui concebido en el vientre de mi madre.
¿Okay? Dios me dio ahí vida. Quiere decir que esa teoría tampoco de que el alma precedía al cuerpo no es bíblica. Y la tercera, que es más bien parecida a la que acabamos de exponer, era que las almas ya eran buenas o malas antes de nacer. Entonces estaban los que creían que las almas ya existían antes de nacer, pero estaban otros que ya se atrevían a opinar de que ya las personas venían o malas o buenas, ¿okay? Antes de su nacimiento. ¿Y cuál es nuestra posición? Es que todos nosotros somos pecadores, por tanto, somos gente mala. Usted dirá, pero qué barbaridad, me ha dicho malo. Sí, usted es malo. Yo soy malo. ¿Usted sabe cuándo es malo? Cuando un malo le dice a un malo que está mal. Eso está malo. Pero ¿sabe quién nos está diciendo que somos malos? Dios. Dios, fíjense, en Mateo 19, 17, ¿qué leemos ahí? Lo que dice Dios acerca de nosotros. Mateo 19, 17. Ninguno es bueno. El único bueno es Dios. Ninguno. Si no somos buenos, tenemos que ser malos. Ahora, yo encuentro desagradable que yo vaya por ahí diciéndole a la gente, tú eres malo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy malo. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a otro lo que yo soy? Estar apuntando a otro lo que yo soy. Pero Dios, que es bueno, es el que nos considera a todos nosotros malos. Así que la idea de que las almas, algunas podían haber sido buenas antes de nacer, también queda descartada por lo que dice la palabra de Dios. Okay. Además de estas tres opiniones que corrían en aquel entonces, algunos judíos creían en heredar la consecuencia del pecado de los padres. Fíjense para que ustedes vean. Algunos judíos creían en heredar la consecuencia del pecado de los padres. Sobre este asunto vamos a dejar que la Biblia nos responda. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia? Si buscamos Éxodo 25, traten de no desmarcar el pasaje donde estamos. Éxodo 25. Dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No solamente en este versículo, sino que en el mismo Éxodo 34, 7, Números 14, 18. No lo busco, estoy solamente haciendo referencia de varias partes de la Biblia donde se encuentra la misma idea, que Dios visita la maldad de los padres hasta la cuarta, tercera y cuarta generación. Isaías 65, 6 al 7, que voy a repetirlos. Éxodo 25, que es el que acabamos de leer, Éxodo 34, 7, Números 14, 18, Isaías 65, 6 al 7. De que Dios visite la maldad por generaciones, no nos extrañe. ¿Por qué nos ha de extrañar si ya dijimos al principio que todos nacemos en pecado, todos heredamos pecado y que todo pecado tiene sus consecuencias? Y les voy a mostrar una de las consecuencias del pecado, que son cadenas, las cadenas del pecado, que son las que vamos pasando de generación en generación. Y lo que pasa es que recuerden el temperamento de un niño, lo cual los primeros 5 años son los años más importantes para formar su personalidad y su carácter. Aparte de los genes, aparte de que le hace influencia a los genes hereditarios, también el ambiente juega un papel importantísimo. Y entonces esos niños están formando su carácter con lo que ven, con lo que escuchan,
con lo que están experimentando a su alrededor. Y nosotros no nos damos cuenta que posiblemente llevemos cadenas que venimos acarreando de nuestros padres, que hicieron una tremenda influencia en nosotros, y ahora nosotros estamos haciendo la influencia en nuestros hijos. Y por eso es que se visita la consecuencia. El pecado lo heredamos todo, pero hay consecuencias de pecado que van siguiendo de generación en generación, porque no somos capaces de romper esas cadenas. El único que puede romper esas cadenas es Jesucristo. Es el único. Por tanto, los hijos van acarreando el pecado que hay en nosotros, porque es como los estamos criando, es como los estamos acostumbrando. Si usted cría a su hijo donde en el hogar solamente escucha gritos y peleas y palabras maldichas, ¿cómo usted cree que el niño va a actuar y responder? ¿Cómo usted cree que se va a criar? ¿Okay? Si un niño se cría viendo que un padre maltrata a su madre, ¿cómo usted cree que después va a resultar él? Igualito. Fíjense para que ustedes vean, hermano, no es lo que yo estoy diciendo. Por muchas experiencias, los niños han venido sufriendo consecuencias de lo que hacen los padres. Eso es en el aspecto temperamental. Ahora, en el físico. Ustedes saben que si usted se droga y usted tiene una criatura, ¿qué usted le está pasando en esa sangre? La adicción. ¿No va a haber una consecuencia de eso? Por eso es que dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Está hablando de las consecuencias propias del mismo pecado. ¿Ok? Así que teniendo en mente Proverbios 22:6, yo me imagino que usted se lo sabe de memoria. Instruye, ¿verdad?, al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un versículo muy interesante porque uno dice, ay, mira, no, instruye al niño en su camino. Usted cría a su hijo en brujería, él va a llegar a ser un brujero. En su camino, no está hablando del camino de Cristo, está hablando del camino en que usted lo críe. Usted lo cría de esa manera va a resultar. ¿Ok? Ahora, a pesar de que nosotros heredamos el pecado ya por naturaleza y nos visita la consecuencia del pecado de nuestros padres, ¿okay? Dios desea establecer una relación personal con el hombre. En el momento en que Dios establece una relación personal con el hombre y la restablece, esto no estamos hablando de un paquete familiar, ¿okay? Estamos hablando de una relación muy, pero muy personal. Y me gustaría que consideremos estos versículos. Ustedes me van a ayudar a buscarlo. Uno, Isaías 53:6. ¿Qué dice? Isaías 53:6. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que a pesar de los efectos y las consecuencias del pecado, dice ahí, cada cual se apartó por su camino. Fíjense, yo he visto casos, ¿ok?, donde familias completamente desordenadas en todo aspecto, hijos han salido correctos. Fíjense para que usted vea. También han habido casos donde familias correctas, hijos han salido rebeldes. Entonces, a pesar de que llevamos esa consecuencia, esto es una respuesta personal, individual para con Dios. Sí, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad delante del Señor de criar a nuestros hijos en el camino. ¿Cuál camino usted conoce? El de Cristo. Ese es el camino que yo conozco, por el que he andado y el que le quiero enseñar a mis hijos. Y yo quiero tener una limpia conciencia y una paz mental al saber que el día que mis hijos sean mayores y ya tengan edad para andar en sus caminos, ¿okay?, por la influencia que yo pude haber hecho en sus vidas, ¿okay?, obviamente dentro de los planes soberanos de Dios, ellos puedan seguir en ese camino de Cristo, ¿okay? Pero van a haber casos que no, ¿okay?, porque cada cual se apartó por su camino. ¿Qué dice Ezequiel 18, del 1 al 9? Ezequiel 18, del 1 al 9. ¿Qué pensáis vosotros, los que
aquí. Una manera muy personal respondiendo a nuestro Señor, donde dice que nosotros, si respondemos de una manera apropiada en caminar en los caminos de Dios, ¿ok? Jehová será nuestro Señor. Los versículos del 20 al 23, mire lo que dice: el alma que pecare, esa morirá. Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Se recuerdan lo que decían los judíos? Los judíos decían que se iba acarreando el pecado de los padres. Todo esto estamos respondiendo a la pregunta que hicieron los discípulos a Jesús. Si por qué aquel muchacho era ciego, si era por él o por los padres. ¿Okay? Dice aquí, el alma que pecare, esa morirá. Esta es una frase bien fuerte. Ahí tenemos la sentencia de muerte que está sobre el hombre, de parte de Dios. Sentencia de muerte que pagó Jesucristo. Y por tanto, los que creen en Cristo, no los va a alcanzar esta sentencia de muerte. El alma que pecare, esa morirá. Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Okay? Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciese según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Okay? Claramente la misma palabra del Señor nos responde. Pero al fin y al cabo, como hablamos anteriormente, sí hay cadenas consecuentes del pecado que acarreamos de los padres. El único que rompe esas cadenas es Jesucristo. Así que si usted se encuentra en una de esas cadenas, usted mira hacia atrás y usted se ve en el retrato de su padre, de su madre, o de la combinación de los dos, o de lo que hubiera estado ocurriendo en sus vidas, es hora de romper eso y romperla en el nombre de Jesucristo, en el poder de Cristo, decir, aquí las cosas van a ser diferentes, para que esto no haga influencia negativa en la vida de mis hijos. No está bueno ya de excusa, no porque yo soy así, no porque a mí me enseñaron así, no porque mis padres eran así. Está bien, eran así. Rompe esas cadenas. En Cristo Jesús rompe esas cadenas. Y vas a ver que tú y tu casa serán salvos. Por lo que dice Hechos 11:14, que también tenemos que aplicarlo de una manera correcta, de lo mismo que estamos viendo la consecuencia del pecado de una manera individual, así es la salvación del alma de una manera individual. Hay la gente que no estudia las Escrituras, cogen este versículo para decir, no, porque ya yo soy salvo, mi casa es salva. ¿Okay? Eso no es aplicar la Escritura de acuerdo al contexto general de las Escrituras. Lo que está diciendo Hechos 11:14, que fue lo que se le fue prometido al carcelero, lo que se le está diciendo es que cuando una persona es salva, que es tocada con el Evangelio, y entra el Evangelio en una casa, eso es una luz que ha penetrado en medio de una oscuridad. ¿Y qué va a empezar a hacer? Va a empezar a iluminar, y va a empezar a hacer una influencia en la vida de las demás personas, de manera tal que ellos también podrán ser alcanzados por esa luz. Eso no significa que porque tú eres salvo, ya yo me salvé, ya ahora ya yo garantizo la vida eterna de mi familia. ¿Okay? Eso no es lo que está diciendo el versículo. Lo que está diciendo el versículo es ver frutos, ¿okay?, de esa influencia positiva, cristiana, evangélica en la vida de los ver frutos, ¿okay?, de esa influencia positiva, cristiana, evangélica en la vida de los que me rodean. Y de acuerdo a los planes soberanos de Dios, van a responder al Evangelio. ¿Okay? Esa es la posición que tenemos que tener. Okay. Así que respondimos, volviendo a Juan, capítulo 9, a esta pregunta que hicieron los discípulos al maestro: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pusimos 3 rumores que corrían en aquel entonces, una creencia judía que había en aquel entonces. Por eso es que vino esta pregunta. Esta pregunta viene por todo aquel trasfondo en que ellos vivían en aquel entonces. Los discípulos les querían
saber la respuesta. La respuesta de Jesús fue bien sencilla. Él no presentó como hemos presentado todos estos casos. Miren cómo Él responde. Fíjense para todo lo sencillo, lo directo, para que usted, es como diciendo, ¿sabes qué? Lo que importa es, de verdad, que cuando Dios haga un milagro, Él sea glorificado. Eso es lo que está importando aquí. Fíjense que Él dice, no es que pecó ni sus padres. Él respondió en este caso, cuando dice, no fue este caso de que él naciera ciego, ¿ok? Aunque ya dijimos que obviamente aquella enfermedad es consecuencia del pecado. Jesús dice, a pesar de todo eso que se escucha por ahí, ni fue quien pecó, ni fueron sus padres. ¿Okay? Por el hecho de que él haya nacido ciego, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que desde que este niñito nació ciego, fue con el propósito de que cuando él tuviera esta edad y este encuentro con el Señor Jesús, él experimentara un milagro de sanidad de manera tal que Dios se iba a glorificar, que se iban a ver las obras grandes que Dios hace en la vida de esas personas. A veces nosotros tenemos, ¿verdad?, tantas preguntas, y especialmente personas donde sus hijos han nacido con impedimentos físicos o diferentes tipos de anomalías que no decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? ¿Por qué? Y hacemos tantos por qué. Pero vemos claramente que, hermano, que aún esas cosas, Dios tiene propósitos específicos, los cuales nosotros no podemos entender los planes de Dios. Pero dice el Señor Jesús que fueron para que las obras de Dios se manifiesten en ese muchacho específicamente. Dice el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz sois del mundo. Dice que dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así que los sufrimientos siempre van a ser una oportunidad para que se despliegue la gracia de Dios. Cuando Jesús dice aquí que él debía de trabajar con prisa ya que la noche se acercaba, ¿a qué se estaba refiriendo ahí? A su pasión, a su cruz, ¿okay? Al momento de la cruz. Por eso es que él dice ahí, es necesario que trabaje a tiempo porque se acerca la noche. Se estaba refiriendo al momento de la cruz. Que lo cual nos está enseñando a aprovechar el tiempo y las oportunidades que tengamos para hacer el bien. Vimos cómo Jesús hizo lodo con su saliva y untó en los ojos del ciego. ¿Okay? Este es uno de los casos que tenemos como ejemplos bíblicos del uso propio de la medicina. Nosotros tenemos que aprender a usar la medicina. ¿Cuánta gente, cristianos piadosos, bien ignorantes de las Escrituras, han dejado a sus hijos morir esperando un milagro de Jesús, negando aplicarle la medicina? Escuché un caso una vez de un niño con un caso de diabetes que murió porque los padres se negaban a ponerle su medicina, porque decían, no, Dios lo va a sanar y lo va a sanar y lo va a sanar. Y lo que resulta ser que el muchacho se murió. ¿Okay? ¿Cuántas veces nosotros actuamos por ignorancia, hermano? Cuando nosotros hablamos aquí, así mismo. Y otro, pero bueno, si vamos a mencionar los testigos de Jehová, son sectarios, pero entre los cristianos, entre los propios cristianos, que sean tan ignorantes a lo que dice las Escrituras acerca de la medicina y la ciencia, ¿okay? Y que estos son dones que vienen de Dios. Cuando estuvimos estudiando la clase de los milagros, mencionamos que Dios hizo sus milagros durante
tiempo que estuvo aquí en la tierra, y de maneras diferentes. Él no siguió un patrón mismo, ¿ok? En algunos casos él tocaba, en algunos casos él ordenaba, sea de cerca o de lejos. Él daba una orden y se hacía el milagro. En otros tenía que tocar. Vemos ya un caso aquí donde él hace medicina. Él hubiera podido decir también, tú sabes qué, como le dijo al centurión, oye, mira, ya. Al paralítico le dijo, levántate y anda. Pero sin embargo en este caso, él tomó lodo con su saliva, hizo una medicina y se la untó en sus ojos. O sea, claramente vemos aquí el caso de que él usa la medicina. Otro caso que Jesús usó saliva se encuentra en Marcos 7:33. Pero miren, el uso de la saliva era en el Medio Oriente muy común, ya que se creía que la saliva tenía propiedades curativas. Y todavía creemos, la saliva tiene propiedades curativas. Muchas veces cuando nos pica una hormiga o un mosquito, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos juntamos saliva. Alivia. La saliva tiene precisamente efectos curativos. Se dice, que yo no sé mucho acerca de eso, pero se dice que es un desinfectante estupendo contra el veneno de la serpiente. Fíjense, no un antiveneno. No vaya a ser que lo vaya a picar una serpiente, se eche saliva y lo encuentren después con la lengua afuera. Dice, un desinfectante, ¿ok? También se dice que es una protección contra la epilepsia, para curar los líquenes, manchas de la lepra, que fíjense, no curar lepra, manchas de la lepra, con la saliva específicamente del ayuno, ¿ok? Que se podía curar la oftalmia, el carcinoma, y habían inclusive supersticiosos que decían que servían para evitar el mal de ojos. Nosotros no creemos en eso, ¿ok? ¿Sí? El ayuno. Sí, la saliva del ayuno. Y no, ninguno tiene una marca de barro. Si era o no era, a nosotros no funcionó, pero era saliva del ayuno. Sí, específicamente la del ayuno. Dice que es muy, muy saludable. Así mismo es. Ok, vemos entonces cómo si se creía que la saliva tenía propiedades curativas, y era común, porque es ahí donde los quiero llevar, ¿okay? Yo sé que hoy día quizás tantos medicamentos que hay hechos, muchos no usan la saliva, ¿verdad? Inclusive era tan común el uso de la saliva que, ¿verdad? Inclusive era tan común el uso de la saliva que se prohibía en la ley el día sábado hacer lodo con saliva para curar. Así que fíjense si era común el método en aquel entonces, que aún la ley de los fariseos la prohibía. ¿Qué me está enseñando a mí eso? El uso de los métodos comunes que tú tienes a la mano. Es lo que nos está enseñando Jesús aquí. Que te da un dolor de cabeza. Claro, nosotros sabemos que no podemos abusar de los medicamentos. Eso es obvio, ¿no? Pero tú tienes un problema, una fiebre, cúratela. Ora. Hay que orar. Porque lo primero es orar al Señor por la salud, pero también usar los métodos que tenemos a la mano para curar. ¿Okay? La ciencia viene de Dios. Santiago 1:17 y Proverbios 22:12 nos lo afirma. Es solamente para referencia de ustedes. Ahora, vamos a ver en cuanto, porque cuando él le untó los ojos con saliva, le hizo como un lodazar en sus ojos, le dijo a él, ve y lávate en el estanque de Siloé. Okay, vamos a aprender un poquito acerca de Siloé. Un lugar muy conocido en Jerusalén. La misma palabra del Señor dice que Siloé significa ¿qué? Enviado. Eso fue lo que leímos. ¿Okay? Pero el estanque de Siloé era considerado una de las hazañas de ingeniería del mundo antiguo. ¿Okay?
Más bien se hizo teniendo en mente algún asedio, o sea, lo cual provocaría que la provisión de agua a Jerusalén fuera precaria. ¿Okay? Fíjense, para en Jerusalén obtener el agua, en aquel entonces, ¿no? Ellos tenían que ir a una fuente llamada Virgen o Gijón, que estaba situada en el valle de Cedrón. ¿Okay? Para poder ir a esa fuente, tenían que subir una escalera de piedra de 33 escalones, o sea, más bien esculpido en la piedra de la colina. ¿Okay? Entonces, cuando el rey Ezequías se dio cuenta que Sanaquerib iba a invadir a Palestina, lo que él hizo fue abrir un túnel en aquella roca sólida. Abrió un túnel desde la fuente hasta la ciudad. ¿Entienden la idea aquí de lo que estamos tratando? ¿Sí? O sea, que para que la gente poder ir a tener esta agua, tenían que ir y subir aquellos escalones y llegar allá arriba. ¿Okay? Pero en caso de un asedio, ya le era imposible subir y todo eso. Entonces el rey ideó este túnel, hacer este túnel que atravesaba la colina desde la fuente hasta la ciudad. Para que ustedes puedan leer más acerca de esa historia, las referencias están en Segunda de Crónicas 32, del 3 al 8, Isaías 22, del 9 al 11, Segunda de Reyes 20, 20. Era bastante largo, eran 580 metros tenía el túnel. Fíjense, casi llegando a 6 cuadras. 580 metros, y más bien era en zigzag y 2 metros de altura tenía aquel túnel. Ya al llegar al estanque, imagínense un estanque de 7 por 10. Esas eran las medidas del estanque de Siloé. ¿Okay? 7 por 10 metros. ¿Okay? El caso fue que Jesús envió a aquel muchacho a lavarse y él se curó. Y una vez sano, ¿okay? Le costó trabajo convencer a los que conocían de que había recuperado la vista. Pero qué interesante que el muchacho no dejaba de dar testimonio que había sido Jesús quien realizó el milagro. Vamos a ver las reacciones. Versículo 8 nos quedamos. ¿A quién le gustaría leer? ¿Dale a mí? Ok. 8. Okay, todo esto provocó, o sea, hasta aquí hemos visto ya, el muchacho recibió la vista como milagro de Jesús. Y un milagro hecho específicamente con el uso de la medicina. Nos está enseñando que el Señor, Él hace lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Right? Y esto es bien difícil que nosotros lo podamos comprender y aplicar a nuestras vidas cuando el Señor, teniendo el poder, hace el milagro o no lo hace. ¿Okay? ¿Cuántos casos hay que Dios no hace el milagro? Porque es su voluntad sobre la vida nuestra. ¿Entienden? Es lo difícil para nosotros entender. Pero lo que no quiero que en nuestras mentes haya ni un poquito de duda de que Dios carece de poder para hacer lo que Él quiere. Con cualquier tipo de enfermedad que podamos experimentar, Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere cuando Él lo quiera. ¿Ok? Si lo hace sí, si lo hace no, eso ya es cuestión de sus planes que nosotros no entendemos. Nosotros nada más que tenemos que limitarnos a encomendar al Señor en oración y pedir que su gracia sea para con nosotros. Bien, el caso de la sanidad de este joven provocó varias reacciones. Y la primera reacción que vamos a ver es la de los religiosos.
los fariseos, los versículos del 13 al 17. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Vamos a ver primero esta reacción. El muchacho fue interrogado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Jesús había realizado el milagro un sábado. Yo estoy seguro que los otros casos que Jesús realizó milagros no tuvieron la reacción quizás que tuvo este por el hecho de haber sido realizado un día de reposo. ¿Okay? Para los legalistas, Jesús había quebrantado la ley del sábado en 3 maneras. Y estas 3 maneras se ven repetidamente en lo que acabamos de leer. O sea, 3 maneras Jesús había quebrantado la ley del sábado. ¿Okay? Primeramente, el hecho de hacer barro ya era trabajar. Así que Jesús quebró la ley por trabajar. Fíjense para que como ustedes vean el extremo, hermanos. Si usted apagaba una lámpara de aceite, ya era pecado. Un día de reposo. Miren los extremos. Si usted llevaba sandalias con clavos, ya era pecado. Por el peso de los clavos. Cortarse el pelo, las uñas, no se podía hacer en el día de reposo. O sea, a eso lo llevaron en extremo los religiosos fariseos. Así que, si les pongo estos casos tan extremistas, el hecho de bajarse y cogerlo y hacer lodo, ya eso fue hacer un trabajo. ¿Okay? La segunda manera que Jesús quebrantó la ley fue, obviamente, curando. Porque permitían solamente curar si la vida estaba en peligro. Pero, por ejemplo, si usted se partía un hueso, tenía que esperar a que pasara el día de reposo para entablillárselo. Fíjense para que usted vea el extremo de curar. ¿Okay? Y estaba la ley específica que no se podía untar saliva en los párpados el día de reposo. Le preguntaron al muchacho su opinión acerca de Jesús. ¿Okay? Y vemos cómo él... Le preguntaron al muchacho su opinión acerca de Jesús. ¿Okay? Y vemos cómo él estuvo dispuesto a responder. Recuerden, hermanos, según 1 de Pedro 3:15, nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa de aquel que nos cuestiona acerca de nuestra fe. Y cuando usted le pregunten acerca de Jesús, usted tiene que estar dispuesto a defender y a dar su respuesta. Si le preguntan quién es Jesús, usted decir quién es Jesús para usted. En este caso nunca se me va a olvidar la muchacha de... ¿Cómo es la escuela, hermano? Columbine. Columbine. Esa joven que preguntaron ¿quién aquí cree en Jesús? Y ella se puso en pie y ahí mismo le vaciaron la pistola arriba. Bueno, pero eso es, en el caso preciso, uno está dispuesto a defender cuando se nos demande acerca de nuestra fe. Y este muchacho estuvo dispuesto a hacerlo. Él habló acerca de Jesús. Y él respondió con valentía. ¿Por qué respondió con valentía? Porque su respuesta le podía causar la excomunión. ¿Okay? Fíjense lo que él dijo, es profeta. Esa fue la respuesta del muchacho. Y en el Antiguo Testamento a los profetas se les sometía a prueba exigiéndoles la realización de un milagro. Lo vemos en el caso de Elías en 1 de Reyes 18. Así que él estuvo dispuesto, a pesar de que le podía costar la excomunión, decir, él es profeta. Los versículos, vamos a hablar acerca de esa excomunión,
que nos puede ayudar a entender los próximos versículos, pero como ya el tiempo está avanzando, posiblemente tengamos que cortar aquí y seguir el próximo domingo. ¿Okay? Tanto los padres del muchacho sí tenían miedo a ser excomulgados. Por eso es que ellos responden de la manera que responden, porque después que dejaron al muchacho, trajeron a los padres. Por eso yo le digo que, aunque dice un hombre, no estamos hablando del caso de un niño, pero posiblemente el caso de un joven, un muchacho. Traen a los padres para interrogar también a los padres acerca del hijo. Y los padres responden con mucho miedo. ¿Okay? Los versículos 17 en adelante, lo voy a leer yo para leerlo rápido. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ok, ya eso lo leímos, dice 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. O sea, vemos aquí en la respuesta de los padres miedo, temor a responder lo que le estaban prediciendo. Y lo que le temían era a la excomunión. ¿Okay? Habían dos clases de excomunión. Estaba lo que ellos le llamaban la proscripción, conocida como el jerez, donde lo expulsaban de la sinagoga de por vida. Es más, públicamente los maldecían, los anatematizaban y los excluían de Dios y la sociedad. Eso hacían los judíos. Estaba la proscripción y también la excomunión temporera, que hacían lo mismo, pero le ponían un término, un tiempo donde podían de nuevo integrarse a la comunidad de la sinagoga. Entonces a esto ellos le tenían miedo y por eso responde. El muchacho tiene edad, pregúntenle al muchacho que responda a él. Nosotros podemos decir que él era ciego, lo demás que lo responda a él. O sea, respondieron con temor a la reacción de los fariseos. Y dejándolo ahí, hermanos, ¿qué diferencia cuando Jesús dice, Juan 6:37, que el que a mí viene, yo no le echo fuera? Entonces los religiosos, por cualquier cosita, sacaban a la gente de la sociedad, de la sinagoga, a punto de que tenían miedo a esto. Sin embargo, el mismo Señor, el mismo Dios, dice que el que viene a Él no le echa fuera. Tenemos un minuto, ¿okay?, para hacer quizás algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos venido dando hasta aquí. Germán. Señor. A ver, hermana Ginny. Apedreaban. Así, Señor. Pero ¿qué hemos aprendido en la clase? ¿Qué podemos por lo menos llevarnos de la clase de hoy? Número uno, aparte de convicciones doctrinales, que hablamos acerca del pecado prenatal, hablamos acerca de la salvación de los infantes, donde todas estas cosas bien importantes porque nosotros continuamente estamos lidiando con la enfermedad y qué importante es tener un concepto bíblico y correcto de cómo responder a la enfermedad. ¿Okay? Presentamos muchos casos por los cuales nos enfermamos, por la consecuencia natural, muchas veces por disciplina del Señor, pero yo pienso cuando las enfermedades vienen por disciplina del Señor, la persona lo sabe, lo conoce, porque está apartada, está fuera de los caminos del Señor y de buenas a primeras experimenta algo drástico en su vida, tiene que darse cuenta que de alguna manera el Señor le está llamando a que regrese a sus caminos. Y muchas veces esos son los casos que Santiago dice que se llame a los ancianos, se ore y si se arrepienten, entonces son sanados y son de nuevo devueltos.